Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy sábado, 17 de octubre del año 2020, a este espacio que hemos llamado Bajo la sombra del Omnipotente. Como bien hace uso de este espacio, es venir bajo su sombra, bajo la sombra del Todopoderoso. Omnipotente significa eso, todopoderoso. Y qué bueno tener esta oportunidad cada mañana de poder venir y refugiarnos bajo su sombra en medio del caluroso mundo, por decirlo de alguna manera, caótico, envuelto en situaciones, circunstancias difíciles para muchos de los seres humanos. Así que quiero invitarle en esta mañana que conmigo miremos Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, y vamos a leer de la siguiente manera. Dice la bendita palabra del Señor en Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echadas las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículo 39. Marcos 4, 39. Dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 40. El evangelista Marcos, en su propósito al escribir este evangelio, es mostrar a los cristianos en Roma y presentar a Jesús como el siervo de Dios. Es decir, Marcos no entra en detalles de la vida anterior a Jesús, sino más bien de una vez inmediatamente lo pone a trabajar. Por eso se les conoce como el siervo de Dios, porque usted lo ve a Jesús a lo largo de este evangelio de Marcos haciendo milagros. Y para quienes acaban de ponerse en sintonía, estamos de nuevo. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Permítame volver a leer despacio. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, ya prácticamente se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor,
y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. La escena es simple. Imaginémonos estar ahí en esa barca. Una barca donde el Señor le da la orden a sus discípulos, vamos para el otro lado del mar. Y Él se va a descansar un rato, a dormir. Y sin embargo se levanta esa tormenta. Y recordemos que los seguidores de Jesús en su mayoría eran pescadores. Es decir, eran hombres de mar, experimentados. De hecho, dice aquí el texto que comenzó la noche. Y es otro detalle más porque la pesca por lo general, según los experimentados, se da en las horas de la noche. Porque, según dicen ellos, en la noche es cuando los peces salen hacia la superficie del mar o de los ríos, del agua. Porque en el día los peces se profundizan, es más difícil la pesca. Entonces de noche como salen hacia la superficie, pues es más fácil la pesca. Así que estos hombres son experimentados, hombres de mar. Tal vez muchas noches habían pasado por el mar a pescar en su oficio. Y sin embargo aquí van con Jesús y de igual manera se levanta una tormenta, pero en estos hay cierto temor. Y aquí algo para reflexionar es, si hubiéramos tenido la oportunidad de preguntarle a uno de estos discípulos experimentados en las lides del mar, si hubiéramos tenido la oportunidad de pronto de preguntarle a Pedro, Pedro, ¿cuál es la verdad de esta situación que estás viviendo aquí en la barca? El mar está embravecido, está que prácticamente hunde la barca. ¿Cuál es la verdad de esta situación? Tal vez Pedro, lleno de miedo, nos hubiera contestado, la verdad es que aquí nos vamos a hundir, la verdad es que hasta aquí llegamos, la verdad es que aquí vamos a perecer, la verdad es que aquí vamos a morir. Esa es la verdad. Pero ¿saben que no? Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad es que había una tormenta. La realidad es que iban de noche. La realidad es que la barca estaba que se despedazaba y se hundía. La realidad era que Jesús estaba durmiendo. La realidad era que su experiencia como hombres de pesca y hombres de mar no les era suficiente para aplacar esa situación que estaba viviendo. Esa era una gran realidad, pero no era la verdad absoluta, porque la verdad, dice el texto aquí, que Cristo estaba durmiendo en la popa. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La realidad que había una tormenta, pero no era la verdad absoluta. La verdad estaba ahí, en la misma barca. Tal vez hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuál es tu realidad? Bueno, el problema que estamos viviendo, la salud, la economía, las situaciones, esa es una realidad, no la podemos tapar con un dedo. Por más evangélicos que seamos, no, todo bien, todo bien, todo bien. No, hay situaciones, es una realidad, estamos en medio de un mundo lleno de problemas, pero no es la verdad absoluta, porque la verdad es Cristo, y así como Cristo tuvo el control absoluto de aquella situación, Cristo tiene el control absoluto de cualquier situación, de cualquier realidad que usted y yo podamos estar viviendo. Así que después de que el Señor calma la situación, les pega una pequeña exhortación. Es decir, ¿qué pasó con ustedes, muchachos? ¿Dónde está la fe? ¿No tienen fe? ¿Sabe que la fe no es simplemente decir, pida con fe, ore con fe, pida con harta fe y verá que Dios le va a dar lo que usted pide porque se lo pidió con fe? Yo he escuchado esos conceptos y son conceptos totalmente equivocados. Eso no es fe. Decir pida con fe, pida con harta fe y verá que Dios le va a dar, eso no es fe. Eso se llama ser optimista o ser positivo. ¿Sabe qué es la fe? La verdadera fe es confianza. En otra palabra más sencilla es confianza. La palabra fe viene del griego pistis, que significa confiar, confiable, confianza. Eso es fe. Confiar, confianza, confiable. Así que la palabra fe aquí no es el mero concepto de pensar que todo va a salir bien y que ya inmediatamente la situación va a cambiar. Eso es ser positivo. Y hay mucha gente que dice actitud positiva, pero no. Sencillamente la fe es estar dentro de la misma barca, aunque vengan tormentas,
confiando, oígame bien, pistis, confiar, confiando en que la verdad que es Cristo tiene el control de nuestra situación. Aunque no veamos nada, por más que ores, por más que ayunes, por más que vengas a la Biblia y por más que sirvas al Señor, y aunque no se vea nada, te mantienes firme. Y esa es la gran fe, la gran fe. Así que vamos a orar en esta mañana, entregando nuestra realidad al Señor, que es la verdad, confiando en que Él tendrá y tiene el control de la situación que sea. A veces tendemos a desanimarnos porque oramos y tanto que oramos y no se ve nada y tanto que pedimos y como que las cosas a veces se ponen más al contrario y uno dice, ay, ¿será que sí vale la pena conectarme en esta mañana? Porque es que tanta madrugadera y no pasa nada. Eso es normal, mi querido, pero de eso se trata la fe, que aunque no veas nada, te conectas. No veo nada, pero aquí estoy otra vez, Señor. No veo nada, pero aquí estoy. Aunque no me contestes, pero aquí estoy, porque tú eres Dios y es válido que yo venga a ti. Tú eres la verdad, yo sé que tú tienes el control de todas las situaciones, aunque no vea nada. Desde esa dirección oremos, entregando toda nuestra realidad, las tormentas, los huracanes, los vientos, las situaciones difíciles, poniéndolas en las manos del Señor, quien es la verdad absoluta y tiene el control. Así como tuvo el control de la situación que se estaba viviendo en esta barca, Él tiene también el control de las situaciones. De hecho, el mar significa el mundo y la barca significa nuestra vida. Así cuántas veces nuestra vida está azotada, siendo azotada. Así que, pero Él tiene el control porque Él está viajando en ella. Si tú le has permitido a Cristo entrar a tu vida, pues hermanos, ahí hay confianza. Pistis, hay confianza, confianza al Señor. Pero ese pistis también nos demanda fidelidad, porque confianza o pistis es confianza, confiable, y una persona confiable es una persona en la cual se puede confiar. Y el Señor muy seguramente confía en cada uno de sus hijos, que a pesar de que no vean nada, se van a mantener firmes, fieles a Él. Eso es fe, eso es fe. Señor, hoy te damos gracias, hoy te bendecimos, Padre Santo. Despertamos a un nuevo día y primeramente te damos gracias por eso, por darnos la vida. Tal vez, Señor, al despertar, en muchos tal vez o en algunos posiblemente no hubiésemos querido despertar, porque es despertar a una nueva realidad, a una realidad que no se puede esconder. Tal vez al acostarnos, Señor, nos acostamos pensando en el problema, en la lucha, en la dificultad. Tal vez no pudimos dormir, tal vez la noche fue difícil, tal vez, bendito Señor, esperamos y anhelamos que amaneciera rápido para podernos levantar porque no podíamos dormir. Tal vez fue la realidad de algunos. Y tal vez la realidad, Señor, de otros fue que cuando despertaron, inmediatamente se acordaron de la realidad que están viviendo. Un problema económico, una situación familiar, un problema emocional, espiritual, qué sé yo. Cada uno tenemos nuestras propias luchas. Pero Señor, hoy Dios de la gloria, aquí estamos en esta barca, que es la vida, que es nuestra propia vida. Aquí vamos, Señor, y esta barca va en medio de este mundo, que significa, tipifica el mar, lleno de tormentas, lleno de oscuridad, porque yo me imagino que en aquellas noches donde iban los pescadores, pues muy seguramente esas barcas no poseían luz, tal vez, muy seguramente había, tal vez la oscuridad era densa, y más cuando había tormentas, pues más difícil porque no se veía la tormenta, simplemente se percibía. Así, esa es una realidad que no se puede ocultar. Y Señor, como hoy tal vez, bendito Señor, muchos de nosotros estamos viviendo una realidad, porque Señor, a veces, Padre amado, se tiene una fe ingenua. A veces, Señor, nuestra fe no es fe, sino más bien es positivismo. Todo va a salir bien, todo va a cambiar, todo va a mejorar. Bueno, pues aplaudo ese positivismo, pero eso no es fe. Eso no es fe porque, Señor, como bien hemos explicado y nos has enseñado, que desde el griego la palabra fe significa confianza. Una persona de fe es una persona que confía en, y en este caso, confía en ti, a pesar de que no se vea nada, a pesar de que, Señor de la gloria, la tormenta cada día se haga más tremenda. Algo que nos llama la atención de los discípulos fue que acudieron al lugar correcto. Había una tormenta y ellos inmediatamente acudieron a donde tenían que acudir. No acudieron a su experiencia, porque eran hombres experimentados de mar. Y sin embargo ellos acudieron fue al Señor y le despertaron con la expresión, Maestro,
Maestro, no te das cuidado, mire, mire que vamos a perecer. Sencillamente allá es donde hay que ir, en medio de las tormentas, porque nuestra experiencia realmente es insuficiente. Tal vez tengamos problemas familiares y Señor, nos hemos dado cuenta que los años que llevamos conviviendo con esta pareja y los años que llevamos conviviendo con este hogar, Señor de la Gloria, esas experiencias que hemos adquirido, nos damos cuenta que son insuficientes. No son lo suficientemente, Señor, acertadas como para solucionar los problemas que estamos viviendo hoy en familia. O tal vez somos gente experimentada en el área de los negocios y Señor nos hemos dado cuenta que esta situación económica nos ha venido sorprendiendo, Señor de la Gloria, esta tormenta económica nos ha venido, Señor de la Gloria, Padre amado, afectando, Señor, nuestra economía, a pesar de que tal vez seamos gente experimentada en las áreas de los negocios, del trabajo, de todas esas cosas y sin embargo nos damos cuenta que esa experiencia fue insuficiente. O tal vez seamos personas experimentadas en cuidar la salud. Comemos bien, dormimos bien, hacemos ejercicio, hacemos todo lo habido y por haber, bendito Señor, pero nos hemos dado cuenta que nos hemos enfermado de todas maneras. Señor, nuestra experiencia definitivamente es insuficiente, es insuficiente. No alcanza, Señor, para suplir la realidad de nuestro diario vivir. Y la realidad de nuestro diario vivir, bendito Señor, es que, Padre amado, primero estamos en un mundo caído. Esa es una gran realidad. Vivimos en un mundo infectado por el pecado. Esa es una realidad que no podemos desconocer. Y tercero, aunque Señor Dios de la Gloria somos hijos redimidos, somos alcanzados, justificados, perdonados por la gracia, Señor Dios de la Gloria, algo que Señor Dios de los cielos vemos aquí es que aunque somos así, Dios de la Gloria, seguimos en este mundo. Tú mismo dijiste, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es una realidad. Estamos en medio de un mundo caído, Señor de la Gloria, pero allí es donde tú operas o exiges o demandas más bien que tengamos fe. Allí, en medio de un mundo caído, en medio de una situación, en medio de una realidad que no se puede esconder con una fe ingenua, sino una realidad que por más cristianos que seamos, también nos da gripa, también nos enfermamos, también nos echan del trabajo y también nos morimos, por más cristianos que seamos. Esa es una realidad. Pero la diferencia es que, Señor Dios de la Gloria, nuestra verdad o la verdad absoluta, va aquí con nosotros en esta barca. Va durmiendo en esta barca. Y tal vez Jesús no iba durmiendo. Tal vez me atrevo a pensar que Jesús no iba dormido. Tal vez Jesús en medio de la tormenta, Señor Dios de la Gloria, esperaría a ver cómo irían a reaccionar aquellos que viajaban con él. Y es lo mismo que sucede hoy. Tal vez tú pensarás que Jesús se te durmió. Jesús se quedó dormido y no está atendiendo mi situación. Y no está atendiendo la situación. Fue lo que hicieron los discípulos. Oiga, no te da cuidado que nos vamos a ahogar y usted durmiendo. No, tal vez Jesús no estaría dormido. Tal vez él estaría esperando cómo iban a reaccionar los que viajaban con él. Como en aquel momento cuando Marta y María perdieron a su hermano Lázaro. Sencillamente ellas dijeron, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero sencillamente el Señor no estaba allí presente con ellas, pero estaba intercediendo ante el Padre por ellas. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús frente a la tumba de Lázaro levanta la voz y dice, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. ¿Qué quiere decir? Que mientras ellas estaban desesperadas, o sobre todo Marta, sin embargo Jesús estaba orando por ellas. Tal vez pasa lo mismo hoy en día. Nuestra realidad nos lleva a veces a dudar. Nuestra realidad a veces nos lleva a pensar que estamos solos. Nuestra realidad que estamos viviendo a veces nos lleva a pensar que tú no estás, que como que tú nos abandonaste, como que tú sencillamente nos dejaste en medio de tu creación y mirando a ver cómo nos defendemos. A veces podríamos pensar así cuando no vemos respuesta a tantas peticiones, a tantas oraciones, cuando no vemos la intervención tuya en nuestra realidad. Pero contrario a eso, hasta donde yo sé, tu palabra dice, Señor de la Gloria, que tú estás intercediendo ante el Padre por nosotros. Y tal vez algo que te estarás intercediendo allí es precisamente eso, que no es como intercedías por Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero he orado al Señor, voy a orar al Señor para que no te zarandee. No, el Señor dijo, voy a orar al Señor para que tu fe no mengüe. Y tal vez eso es lo que está orando el Señor por ti, por mí, que tanto oramos, que tanto buscamos de Dios y a veces como que nos desanimamos y no vemos respuesta. Tal vez el Señor estará diciendo ahí ante el Padre, Padre, que la fe de este fulano no mengüe, que la fe de este fulano no mengüe, porque cuando yo vaya a la tierra, ¿será que voy a hallar fe? Dijo él. ¿Será que cuando yo venga hallaré fe en la tierra?
Porque muchos van a apostatar, es decir, muchos la van a abandonar, muchos no van a aguantar la presión de este mundo, la realidad de este mundo y van a terminar abandonando la carrera de la fe. Por eso, Señor, hoy oramos a ti, dándote gracias. Gracias, Señor, porque aunque tal vez no te percibamos, aunque tal vez no te sintamos, aunque tal vez no veamos nada, Señor Dios de la gloria, muy seguramente, Señor Dios de la gloria, tú viajas con nosotros, estás con nosotros, tienes control de nuestra realidad. Señor, esa es la palabra fe. Esa es la fe. La fe no es lo quiero, lo pido y lo obtengo. Porque a veces se cree eso. Pídalo con fe, pídalo con harta fe y verá que Dios se lo va a responder porque va a premiar tu fe. No, 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 no. Eso se llama optimismo. Eso se llama ser positivo. Pero la verdadera fe viene del pistis, del griego, que significa confianza. A pesar de, tú confías. A pesar de, tú estás tranquilo. A pesar de, en tu corazón hay paz, hay esperanza, en que, bueno, el Señor tiene control de tu situación a pesar de. Tal vez tú, desde tu óptica, desde nuestra lógica, mejor, desde nuestra razón, podamos decir, como estábamos haciendo ahorita la figura, si le preguntáramos a Pedro, Pedro, ¿cuál sería la realidad de esta situación? Pedro nos hubiera contestado, aquí nos vamos a ahogar y nos vamos a morir todos. Esa sería una realidad, esa sería su verdad. Pero no era la verdad absoluta porque la verdad estaba ahí en la popa durmiendo o haciéndose tal vez el dormido. Pero estaba bajo el control de todas las cosas y cuando la verdad se levanta, manda al mar que se calle y se enmudezca y todo dice que fue gran bonanza. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a confiar. Ayúdanos a ese pistis en el griego, a confiar. Que nuestra fe sea una fe, Señor Dios de la gloria, puesta que descanse en ti, a pesar de. Claro, por supuesto que como seres humanos, señores de la gloria, a veces tendemos a desanimarnos, a desalentarnos, a como que a dejar todo de lado. Eso es normal, eso es natural. El mismo Señor Jesús, siendo 100% hombre, antes de partir hacia Getsemaní, le dijo a su equipo de trabajo, les dijo, muchachos, mi alma está triste hasta la muerte, dijo el Señor. Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, Señor, sencillamente manifestaste, expresaste, enseñaste y diste a conocer toda la condición del ser humano, toda la fragilidad del ser humano, contrario a lo que estaba sucediendo allí con Pedro, que Pedro dijo, no, 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 contigo para las que sea. No, si estos se escandalizan, yo no, yo no, yo no, yo no. Pedro se estaba creyendo Dios, siendo un pobre hombre mortal, mientras que Jesús mismo, siendo Dios, estaba mostrándoles y enseñándoles a sus discípulos toda la fragilidad humana. Mi alma está triste hasta la muerte y se va para el Getsemaní a orar y allí, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mire qué bonito eso, como el Señor nos muestra qué tan frágil somos los seres humanos. Más adelante en Hebreos nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nos da la invitación magna. Acerquémonos pues confiadamente al trono, no a cualquier oficina, no a cualquier cuchitril, no a cualquier caseta. Nos dice, acerquémonos al trono confiadamente, al trono de la gracia, en calidad de hijos de Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Señor, es un regalo maravilloso y es un privilegio maravilloso el poder, Señor, contar con saber a través de la fe, es decir, a través de, Señor Dios de la gloria, haber depositado nuestra confianza en ti. Haber, Señor Dios de la gloria, tomado la mejor decisión un día en nuestra vida. De Señor Dios de los cielos, que en medio de las tormentas de la vida, un día decidimos confiar en ti. Confiar nuestra vida en ti y confiar, Señor, nuestros talentos, nuestro tiempo, todo lo que somos en ti. Dijimos, Señor, te lo entrego todo, tú verás, tú me dijiste que confiara. Aquí estoy confiando en ti. Y Señor, nos hemos dado cuenta, Señor de los cielos, que ha pasado el tiempo y no nos has dejado defraudados. No nos has dejado avergonzados. Hemos visto, Señor, cómo tu mano poderosa se ha levantado en medio de las tormentas de nuestra vida y has, Padre amado Dios de la gloria, traído calma y traído paz. Hasta aquí nos has ayudado. Y te invito en esta mañana a que recuerdes
Esos momentos donde estabas en tormentas, esos momentos donde dijiste, no, 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 aquí definitivamente la realidad es que esta situación económica me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, voy a perder todo. No, 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 y con esta situación, la realidad en este problema familiar es que hasta aquí llegó mi hogar. Esa es una realidad. Tal vez se han levantado tormentas en tu vida. Pero ¿qué tal si hoy aprovechamos por un momento y mientras reflexionamos en esas tormentas que se levantaron en nuestra vida y vimos cómo el Señor allí se levantó y suplió, cómo allí se manifestó, cómo allí se glorificó y todo ha sido bonanza hasta el día de hoy? Oiga, podríamos decirle, Señor, gracias. Gracias. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, porque a veces la verdad, siendo cierto, siendo sinceros contigo en esta hora de la mañana donde casi nadie nos ve, Señor Dios de la gloria, Señor, siendo sinceros, a veces, Señor, nos desanimamos. A veces como que queremos, Señor, dejar la carrera de lado. A veces como que decimos, esto como que no vale la pena, tanta oradera y no pasa nada. Señor, Padre, algo que yo he aprendido en la oración es eso. Lo he aprendido y no lo aprendí en ningún seminario, lo aprendí en la escuela de intercesión del Señor. De rodillas allí aprendí a ser sincero en la oración. El Señor honra la oración de un corazón honesto. Eso lo aprendí allí. Ser honesto con el Señor, decirle, Señor, me duele la muela, Señor, estoy así, estoy desanimado, estoy desalentado, como que no quiero orar, como que no quiero nada, pero aquí estoy. Eso es fe. Eso es fe, aquí estoy. Porque si tú estás ahí a pesar de, quiere decir que estás confiando. Pistis, quiere decir que estás confiando en Jesús. Señor, llévanos a eso. Que a pesar de que, Señor, las situaciones tal vez no sean tan alentadoras, que a pesar de que, Señor de la gloria, hemos orado por años y, Señor, no hemos visto respuesta, Señor, es válido. Es válido porque tú eres Dios y se trata de eso. Tú eres Dios y es válido y tú haces como quieres, Señor, pero llévanos a no perder, bendito Señor, nuestra confianza en ti. Es lo que oro en esta mañana. Mientras recordamos esos momentos, Padre amado, a lo largo de estos años, de cómo te has manifestado y nos has dejado, Señor, anonadados y hemos dicho, uy, ¿cómo no voy a creer en Dios? Gloria a Dios que se manifestó. Una vez se escucha testimonios así. A veces así cuando Dios te manifiesta de una manera como uno quisiera que se manifestara, eso inmediatamente empezamos, gloria a Dios, el Dios es bueno, uy, no hay como mi Dios. Pero cuando las cosas no son como tan alentadoras, inmediatamente empezamos a tener otra actitud. Podemos decir gloria a Dios cuando estamos enfermos. Podemos decir gloria a Dios cuando no hay trabajo. Podemos decir gloria a Dios cuando no hay, la economía está grave, ¿sí? O simplemente empezamos a quejarnos, o simplemente empezamos a menguar en nuestra fe, o ya no oramos, o como que ya no le servimos al Señor con esa fuerza como antes le servíamos, mis queridos pastores, ya como que tanto que le sirvo al Señor y mire, Señor, ayúdanos. Hoy oramos porque nuestra confianza, Señor, no mengüe, porque nuestra fe, bendito Señor, se mantenga firme. Y repito esto, la fe es confianza, la fe es fidelidad. Voy a resumirlo en esas dos palabras, confianza en Dios y fidelidad en Dios. Eso es fe. Que a pesar de que no vea nada, confío y le soy fiel a pesar de que no vea nada. Tal vez muchos dirán, oiga, pero este tanto que mire, ora y no ve nada, no pasa nada. ¿Y qué hacía ahí orando otra vez? ¿Qué hace ahí madrugando a orar y no vemos nada? Cada día lo veo más enfermo, cada día lo veo más llevado, por decirlo de alguna manera. Pero eso es confianza, que a pesar de que no veas nada, te mantienes firme, te mantienes sólido allí, confiando en el Señor. Y es mi oración en esta mañana, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe se mantenga firme, que nuestra confianza en ti, bendito Señor, no cambie, no varíe, no se mida bajo lo que tú hagas, sino bajo lo que tú eres. Y Señor Dios de la gloria, Padre amado, llévanos, Señor Dios de los cielos, a depositar toda nuestra confianza en ti. Señor, hoy te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú viajas con nosotros en la barca de la vida. Allí como estabas con estos discípulos, Padre amado, en medio de esas situaciones. Padre amado, estabas allí con ellos. Señor, yo sé que tú también estás con nosotros. Tal vez ellos no te percibían. Tal vez los discípulos allí no veían que Jesús también estuviera corriendo, agarrando las amarras. Bueno, todo eso que le llaman en el área marítima. Los marineros saben, los hombres de mar saben todas esas cosas como las amarras, el esfinge, ¿no? Todas esas cosas técnicas llamadas. Pero como no vieron a Jesús haciendo todas esas cosas allí, corriendo como ellos desesperados, por eso tal vez se asustaron. Y pasa lo mismo hoy en día, Señor.
Como no te vemos obrar, entonces a veces nos asustamos. A veces como que, Señor, tendemos a desconfiar. Como que tendemos, bendito Señor, a veces, Padre amado, a desanimarnos, a desalentarnos. Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor, la fe es eso. Es la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. Cuando tú esperas algo, confías. Estás confiado. Por ejemplo, quien labora en una empresa está confiado que el día final de mes o a mitad de mes le llega su salario. Está confiado. Eso es fe. Eso es fe. Está confiado de que le va a llegar su salario. Así que, Señor Dios de la gloria, ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, Señor Dios de los cielos. Tal vez, Padre amado, Dios de la gloria, no veamos nada, pero detrás de eso se trata. De eso se trata esta carrera. La fe es esa certeza, confianza en lo que no vemos. Señor Dios de la gloria, Padre amado. Certeza, Señor, de que un día veremos. De que un día, Señor Dios de la gloria, veremos el panorama completo. Un día la respuesta, Señora, a todos estos interrogantes, pero ¿por qué si yo oro? ¿Pero por qué si yo sirvo? ¿Pero por qué si yo voy a la iglesia? ¿Pero por qué si yo leo mi Biblia y no veo nada? Tal vez un día esas preguntas, Señor Dios de la gloria, tendrán su respuesta. Y podremos decir, Dios de la gloria, gracias, Señor, por no haberme respondido. Gracias, Señor, porque te acuerdas cuando yo te pedía tal cosa y nunca me diste la respuesta. Gracias, Señor, por no haberme dado la respuesta. Ahora entiendo que esa respuesta me iría a aplastar. Por eso, Señor Dios de la gloria, te doy gracias por ese no. Porque, Señor Dios de la gloria, Padre amado, tú siempre respondes, siempre. Siempre respondes a nuestras oraciones. Un sí, que es el que quisiéramos todos, que tú nos dijeras, sí, aquí está, tú lo pediste, tómalo, ya. Todos quisiéramos esa clase de respuesta. O una espera. Una espera sencillamente, Señor, porque estás tratando nuestro carácter de acuerdo al carácter del pedido. Para que cuando llegue la respuesta, como lo dije antes, no nos aplaste. A veces las bendiciones nos aplastan. Señor, dame un trabajo. Y llega el trabajo y ya no nos queda tiempo ni de orar, porque estamos corriendo tanto por cumplir con el trabajo. Señor Dios de la gloria. Por eso a veces esos tiempos de espera es precisamente eso, formándonos el carácter conforme al carácter del pedido. Señor Dios de la gloria. O a veces sencillamente un no. Así de simple. Sencillamente un no también es una respuesta. Porque tú sabes mejor que nosotros de qué tenemos necesidad. Por eso, Señor Dios de la gloria, a pesar de lo que sea, aquí, Señor, hoy te pido es que nos ayudes para que nuestra fe no mengue. Para que sigamos confiando en ti. Porque recordemos eso. La palabra fe significa confianza, confiar. La fe no es lo quiero, lo pido y lo obtengo. Esa no es la clase de fe que el Señor quiere. La fe es estar confiando y siendo fiel al Señor a pesar de. Eso es fe. Eso es fe. Esa es la fe que Él exige. Esa es la fe que Él demanda. Esa es la fe que Él quiere ver en sus hijos. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios de la gloria, por lo que estás haciendo, por lo que haces, por lo que harás. A ti te bendecimos y te damos toda la gloria. Gracias por este nuevo día, Señor. Y oramos, Señor Dios de la gloria, por todos aquellos y aquellas que no te conocen, que verdaderamente no han permitido que tú subas a su barca. Van por esta vida, Señor Dios de la gloria, solventando las tormentas de la vida en sus propias fuerzas, en sus propias experiencias, como tal vez lo querían hacer aquellos hombres que iban en la barca. Eran hombres experimentados de mar y querían aplacar la situación a través de su experiencia y no pudieron. Así andan muchos hoy en día, Señor, y oramos por ellos, para que permitan que tú subas a la barca. Dice el texto aquí que había otras barcas. Jesús se hubiera podido ir en otra barca, pero se subió en la que iban ellos. Así que, Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti por todos aquellos que van en las tormentas de esta vida, Señor Dios de la gloria, pero están luchando solos, en sus fuerzas, en su experiencia, y no han podido, Señor. Oramos porque te permitan subir a sus barcas, es decir, te permitan entrar a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Oramos por ellos, Padre amado, que a través del arrepentimiento se alejen del pecado y a través de la fe se acerquen a ti. Padre Santo, hoy te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros conocidos, en nuestros gobiernos, en los hogares, en los jóvenes, en los ancianos, en los niños. Te doy gracias, Señor Dios de la gloria, porque aunque tal vez no veamos nada, Señor Dios de la gloria, muy seguramente tú tienes control de todas las situaciones de este mundo. Señor, como bien hemos estudiado en Apocalipsis, tú tienes el control de todo, de todo. Nada te toma desprevenido. Tú no estás, Señor Dios de la gloria, Padre amado, improvisando a ver qué vas a hacer. No, tú tienes control de todas las situaciones. Por eso, gracias.
Por eso, Señor, llévanos a confiar en ti, Señor, desde esa premisa, sabiendo, bendito Señor, que tú tienes el control de todas las situaciones. Gracias, Señor. Hoy ponemos nuestras luchas en tus manos. Hoy ponemos nuestras tormentas delante de ti. Gracias, Señor, porque tú nos prometiste que íbamos a tener tormentas. Tú dijiste, en el mundo, es decir, en este mar, van a tener aflicciones. Mientras vayan en esta barca, van a tener aflicciones. Pero confiad, el pistis. Ahí está el pistis en escena. Pero confiad, porque yo he vencido. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias por subir a nuestra barca, Señor. Gracias por hacer parte, o mejor, por ser, Padre amado, Dios de la gloria, por habernos, Señor Dios de la gloria, ser hecho parte de ti, Padre amado, ser llamados tus hijos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Oro por estos tres jóvenes, bendito Señor Dios de la gloria, que no te conocen, por Kevin Andrés Castillo, por Lisset Algarra Bonilla y por Juliet Rodríguez Acero. Ellos están pasando una tormenta difícil. No la voy a nombrar aquí, señores de la gloria, simplemente están pasando una situación difícil, son muchachos y los pongo delante de ti, bendito Señor. Tú sabes de qué tienen necesidad, Padre amado, nos han pedido que oremos por ellos, oramos por ellos, Señor Dios de la gloria, para que ellos confíen en ti, para que pongan su barca al servicio tuyo, es decir, su vida al servicio tuyo, que permitan que tú subas a la barca de Kevin, de Licey y de Juliet. Padre amado, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos ustedes. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a este espacio bajo la sombra del Omnipotente de todos los días, de lunes a sábado, ya nuestra acostumbrada cita para meditar, orar, venir al Señor y escampar, por qué no decirlo, bajo la sombra del Omnipotente. Bien, mis amados, estamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan, estudio sistemático que estamos haciendo todas las mañanas aquí en este espacio. Vamos por el capítulo 7 y quiero llevarlo de una vez allí a este capítulo, aprovechemos bien el tiempo, al versículo 37 de Juan. Capítulo 7 de Juan, versículo 37. Recuerde que allí Juan nos presenta una fiesta, que Jesús está en una fiesta, los eventos que se están dando en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y allí está Jesús enseñando en el templo, mientras que los judíos están cumpliendo con la fiesta, están cumpliendo con el ritual. Es decir, había tres grandes fiestas judías que los judíos las cumplían al pie de la letra. Todos los rituales los cumplían al pie de la letra. Todo lo que demandaba la ley a través de los sacrificios, los holocaustos, todo eso ellos lo cumplían al pie de la letra. Sin embargo, rechazaban a aquel de quien tanto ellos se jactaban que cumplían al pie de la letra. Es decir, a Jesús. La misma ley les decía que vendría el Mesías y sin embargo el Mesías está ahí en el templo enseñando, pero estos están tan entretenidos, tan abismados allí en medio de los rituales, están entretenidos, distraídos allí con tanto ritual y sin embargo no se han dado cuenta, no se han percatado que el Mesías que tanto ellos esperaban, porque de hecho lo esperaban que de pronto se manifestara en una de esas tres grandes fiestas, bien fuera en la Pascua, bien fuera en los tabernáculos o bien fuera en el Pentecostés, pero no se habían dado cuenta que él ya estaba entre ellos. Eso se lo dijo Juan en unos versículos o capítulos anteriores. Bien, allí está Jesús y sin embargo él ve los rituales que se están dando allí y él expresa algo aquí que Juan nos lo hace a conocer, nos lo da a conocer en el capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, recuerde que Juan nos presenta tres momentos de la fiesta. Dice el comienzo de la fiesta, a la mitad de la fiesta, y aquí ya nos está diciendo del último día, es decir, del día octavo. Día octavo, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido, el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Varios detalles para recordar aquí rápidamente.
dice que fue el último y gran día de la fiesta, es decir, el último día de la fiesta. Recordemos que estas fiestas también ellos las celebraban a la par con la fiesta de las cosechas, es decir, en este caso la fiesta de la cosecha se celebraba la vendimia, donde las cosechas están listas para la venta, donde iba a llegar pues el dinero, donde iba a llegar la provisión, pues esto traía alegría al corazón de ellos. No solamente eso, sino que también estaban conmemorando todos los eventos cuando el Señor allá los había sencillamente les había provisto de agua de una manera milagrosa allá en el tránsito por el desierto. Celebraban cuando estaban viviendo en tiendas de campaña allá por el desierto. O sea, celebraban tantas cosas ellos allí y sin embargo estaban tan distraídos, como bien lo dije hace un momento, en la fiesta. Y recordemos que allí sencillamente el Señor dice la escritura que se pone en pie. Recordemos por un momento que los que enseñaban, los maestros de la ley, los maestros judíos en esa época, enseñaban sentados. Es decir, ellos se sentaban y cuando el maestro se ponía en pie es porque algo importante iba a decir y prestaban, los que estaban allí escuchando o siendo enseñados, ponían más atención, más énfasis a lo que iba a decir. Es decir, cuando veían que su maestro se ponía en pie, algo nos va a decir, y más si alzaba la voz, pues eso llamaba más la atención. Y es lo que hace precisamente el Señor, captar la atención, pero de una manera retórica hace una pregunta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la expresión aquí ¿sería que no iban a tener sed? Estaban tan envueltos en sus rituales, practicando sus ceremonias, practicando todos sus sacrificios de una manera mística, de una manera puntual, pero sin embargo, pues había sed, porque sencillamente los rituales ni las ceremonias les irían a suplir esa sed. Por eso Jesús, de alguna manera, vemos esa expresión, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es una pregunta algo como retórica, una expresión como retórica, quiere decir que el Señor está allí siendo un poquito irónico. Es decir, si alguno tiene sed, si alguno, yo pensaría que todos tendrían sed allí, sed, porque está hablando de la sed espiritual. Entonces habla, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, recordemos algunos aspectos rápidamente que se deducen de la afirmación que hace el Señor allí con esa expresión al decir, si alguno tiene sed. Recordemos que lo primero es que Cristo es la fuente que calma la sed. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que solo Cristo es la fuente de la vida. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que el alma sedienta realmente necesita. ¿Quién más que Él lo sabe? Él nos creó, nos conoce perfectamente, conoce nuestra sed espiritual, intelectual, nuestra fe, nuestra sed emocional. Él nos conoce en todo nuestro ser, usando de la aseveración, como dijo Pablo, griega, donde él dijo que somos tripartitos, que somos alma, cuerpo y espíritu, hablando del ser. Ese es un concepto griego que usa Pablo para enseñarnos más o menos cómo es que somos, cómo es que estamos diseñados. Alma, cuerpo y espíritu. Alguien dijo que tenemos un alma, somos espíritu y vivimos dentro de un cuerpo. Alguien lo dijo así, de esa manera. Así que el Señor Jesús conoce toda la sed que puede haber en nuestro ser y Él es el único que puede suplirla. Por eso es el único que puede dar esa plena satisfacción al hombre de esa sed espiritual. Así que Él es la única fuente. Lo segundo que podemos entender aquí con la expresión del Señor cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es que ¿cuál es el origen de esa sed? ¿Cuál era el origen de la sed? ¿Y cuál es el origen de la sed de los seres humanos hoy? Sencillo, la incredulidad. El no creer en Jesús es lo que produce sed. Es lo que produce. A veces uno pensaría que la sed es el pecado o las acciones pecaminosas. No, visto desde esta manera, la mayor sed que hay en los seres humanos es la sed espiritual. Recuerde que el Señor nos hizo seres espirituales y el hombre voluntariamente se separó de Dios, se separó de la fuente de la vida y ahora anda buscando en otras estanques, como estos judíos iban al estanque de Siloé a traer agua para rociar en el altar. Muchos seres humanos andan así, yendo a estanques y a veces con ese afán de suplir esa sed nos metemos en problemas. Entonces, muchos que tienen problemas en el hogar creen solucionar el problema del hogar buscando otra compañía. Entonces muchos, yo no me aguanto más esta pareja, voy a buscarme otra para mitigar esta sed. Y terminamos metiéndonos en problemas, tomando actitudes pecaminosas. Así que la sed no la produce el pecado, la sed la produce la incredulidad en Jesús.
Y por esa consecuencia es que hay pecado. Uno pensaría, pero el mayor pecado del mundo es este o este o este, y empezaríamos como a medir el pecado, pero el mayor pecado no son las acciones pecaminosas. El mayor pecado de los seres humanos es la incredulidad en Jesús. Y por la incredulidad en Jesús, por andar la vida fuera de Jesús, es que cometemos acciones pecaminosas. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que trae consecuencia, eso es lo que produce la sed, porque sencillamente en un intento de llenar la vida sin sentido del ser humano que está sin Cristo, el hombre dije ensaya en vano los más diversos cambios. Entonces es cuando cambia de trabajo, cambia de marido, cambia de esposa, cambia de amigos, cambia de costumbres. Hoy en día el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, es decir, queremos cambiar todo lo que Dios ha diseñado para el ser humano. Cambiamos de religión, ya está como que me cansó, me voy para la otra. Cambiamos de trabajo, cambiamos de gobierno, cambiamos de país, nos queremos ir para otro lado. Sin embargo, el problema es la falta de fe, porque siempre subsistirá el mal misterioso. Lo dije antier, lo dije, es como un mal misterioso que está ahí, que a pesar de que buscamos posibles soluciones a esa sed, para saciar esa sed, nos damos cuenta que aunque viene una solución efímera, aunque a veces podemos decir, ya, por fin conseguí lo que quería, y puede que haya una alegría, una felicidad temporal, nos damos cuenta que la sed continúa, porque es algo misterioso que está dentro del ser humano. Somos diseñados espiritualmente, y el Señor, como seres espirituales que nos ha diseñado, nos hizo dependientes de Él. ¿Sí sabía usted eso? Que Dios nos hizo seres dependientes. Todos los seres humanos dependemos de un ser supremo. Todos los seres humanos dependemos, necesitamos adorar a alguien o algo. Por eso los seres humanos terminan adorándose a sí mismos, porque es algo que hay allí. Está algo que está allí desde el momento en que el Señor mismo nos creó. Entonces, por eso, los cambios externos que nosotros querramos hacer para solucionar esa sed nunca van a funcionar. Tal vez solucionan el problema por un momento de tiempo, viene una felicidad temporal, pero con el tiempo nos daremos cuenta que esa sed continúa, que esa sed perdura, y tendremos que buscar otras herramientas, tendremos que buscar otros ensayos para de alguna manera mitigar la sed, y nos vamos a dar cuenta que con el tránsito de la vida miramos que no hemos solucionado esa sed. ¿Por qué? Porque sencillamente separados de Dios, dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que es la falta de fe en Cristo lo que crea este vacío interior en el ser humano. Y aunque el hombre moderno haya descartado de su vida la fe en Dios y crea que su destino está marcado, bien sea por la política, o bien sea por la economía, o bien sea por la tecnología, sin embargo el hombre conserva en el fondo de su corazón, allí muy profundamente, profundas necesidades espirituales. Todos los seres humanos, porque como bien lo dije desde hace un momento, desde el momento de la creación somos diseñados para adorar a Dios. Dios nos diseñó así. ¿No dice que somos diseñados para la alabanza de su gloria? Es precisamente por el hecho de reprimir o ignorar esas necesidades espirituales, por lo que nunca se llega a llenar el vacío. Entonces, por eso los cambios que, como dije hace un momento, nombré hace un momento, el ser humano está buscando desesperadamente para mitigar su sed espiritual. Tal vez ha logrado, como dije hace un momento, acallar por un instante, por un momento, su conciencia. Ay, ya estoy tranquilo porque ahora sí obtuve lo que quería tener. Pero persiste su conflicto interior. Ese es el problema. El problema no es externo, el problema es interno, que al no haber sido solucionado, avanza progresivamente, va creciendo, destruyendo su ser, que es lo más tremendo. Día a día el hombre va entrando en decadencia. Hoy en día usted se puede dar cuenta cómo la humanidad ha decaído, cómo el pecado, o mejor, el afán del ser humano por querer mitigar esa sed espiritual de una u otra manera, vemos cómo ha hecho que su propio ser se haya distorsionado. Lo que Dios hizo al principio, que era bueno y en gran manera, todo ha sido distorsionado, todo se ha alterado. El orden de las cosas como Dios las diseñó, que eran buenas y en gran manera, el hombre, en su afán de saciar su sed espiritual, en su afán de querer mitigar su conciencia, busca lo que sea y hace lo que sea para sencillamente sentirse tranquilo, para sentir su conciencia tranquila. Pero le tengo noticias.
Cristo no vino a tranquilizarle la conciencia a nadie. Cristo vino a limpiar la conciencia del ser humano. Así que el hombre sencillamente, progresivamente, se ha deteriorado. Hoy vemos cómo la gente cómo la humanidad, cómo el mundo, cómo todo, hay un caos tremendo. ¿Por qué? Porque ha dejado de tener en cuenta las realidades morales y espirituales, pero en el fondo de su alma no ha logrado sencillamente borrar por completo la noción de la ley divina, es decir, su conciencia de un Dios. Es consciente el ser humano de que hay un Dios, eso no lo puede borrar por más que quiera, por más intentos que el ser humano quiera hacer para desligarse, para desmembrarse de su realidad celestial, de su realidad divina, nunca lo logrará hacer. El ateo que dice yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, sencillamente con su negativa está confirmando de que Dios está, que Dios existe, y con su negativa sencillamente está confirmando que realmente sí cree en Dios, porque nadie puede negar algo que no exista. Y sencillamente, aunque voluntariamente se niegue a creer en Dios, sencillamente, muy internamente, sabe que hay una sede espiritual, porque Dios nos diseñó así. Lo repito de nuevo. Así que sigue teniendo remordimientos el ser humano sin Dios, por su vida lejos de Dios, temor al castigo, temor, ¿por qué todo el mundo quiere echar para el cielo? ¿Por qué cuando alguien se muere, hagámosle las misitas de 9 noches para que sencillamente Dios le perdone su alma? Porque hay un temor. Dios nos diseñó así, seres espirituales, temor al castigo, la necesidad de ser perdonado de parte de Dios, la necesidad de reconciliarse con Dios está allí dentro del ser humano, está en todos los hombres. En definitiva, es una necesidad de una renovación total del ser. Eso está dentro de todos los seres humanos. Esa es la segunda causa o expresión, o mejor, afirmación o aspecto de lo que Dios quiso decir cuando dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo primero, que Cristo es la fuente que calma la sed. Lo segundo, cuál es el origen de esa sed, y es la incredulidad en Jesús. Pero hay una tercera causa, y es la sed de perdón. Es decir, es una necesidad que está en el ser humano. En el fondo de toda esta cuestión está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios. Oiga, no hay nada más tremendo y más hermoso que disfrutar de ese perdón de Dios. Dice por allá Romanos 5:1, dice que siendo justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 lo dice. Así que tremendo. Cuando usted está en paz con Dios, oigan, está en paz con todo el mundo, está en paz con usted mismo, porque está en paz con Dios, está a cuentas con Dios, no le debe nada a Dios. Yo recuerdo cuando iba a bailar a esas discotecas, créanme, yo cuando eso empezaba, 300 bailarines allá saltando en ese tercer piso, en esa discoteca, y fuera de eso el sonido que tumbaba ya prácticamente ese edificio. Yo decía, uy, ¿qué tal que estaba? O sea, mientras usted estuviera moviéndose, bailando allí, no sentía nada. Pero cuando uno se paraba a descansar un momentico y a mirar a los otros bailarines, uno se daba cuenta que eso empezaba a moverse, uno sentía que eso se movía. Y sabe que yo muy internamente pensaba, decía, uy, donde esta vaina se caiga, ¿a dónde voy a parar? ¿Por qué? Porque hay un temor de Dios. Porque hay una necesidad allí, porque Dios nos diseñó así, seres espirituales. Todo el mundo quiere echar para el cielo, donde está Dios, porque es una necesidad que hay en el ser humano, la necesidad de ser perdonado de parte de que Dios lo tenga en su gloria. Todo el mundo tiene esa necesidad, todos somos diseñados así. Eso no se lo dio ningún hombre, no fue ni el pastor ni el cura de una iglesia que le dio esa característica. Dios mismo, en el momento en que te creó, te hizo así de sencillo. Así que al comenzar eso es lo que el ser humano necesita, una reconciliación con Dios y comenzar una nueva vida y una nueva relación con Él. Dice en 2 Corintios 5:1, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Y las cosas viejas ya pasaron, y dice que ahora todas son hechas nuevas, es decir, una regeneración. Así que, por otro lado también, o por esta razón mejor, es que el Señor hace su invitación. Hace la invitación a aquellos que todavía no creían en Él. Y la invitación, como dije, es una invitación un poco retórica. Si alguno tiene sed, si alguno, todos tienen sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que Él está haciendo esa invitación
a aquellos que muy íntimamente reconocen que sus rituales que están practicando allí en ese momento, mientras Jesús está enseñando en el templo, recordemos que ellos están allí en los rituales, son 7 días de ceremonia y el octavo día era algo, mejor dicho, era el éxtasis de la fiesta. Y sin embargo Jesús se da cuenta de que estos seguían sedientos, de que esas ceremonias no irían a suplir la sed. Por eso es que se le pone en pie, por eso es que levanta la voz para llamar la atención, para captar la atención y hace esa invitación tan solemne que es la misma que está haciendo hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es lo que está haciendo el Señor allí. Así que un buen ejemplo, por ejemplo, de esas, valga la redundancia, de esa sed espiritual que tal vez habían algunos que estaban allí practicando esas fiestas, la podemos encontrar también, y ya lo hablamos hace un día anterior, la encontramos también en aquellos judíos que escucharon la predicación de Pedro. Cuando escucharon la primera predicación de Pedro, Pedro termina de predicar, comienza y hace da un discurso allí que es su primer discurso, allá en el libro de los Hechos cuando llegó la manifestación del Espíritu Santo, y Pedro predica, y Pedro termina de predicar y no dijo: ¿quiénes quieren recibir a Cristo en el corazón? El que quiera recibir a Cristo en el corazón, levanta tu mano. Veo tu mano levantada, varón. Veo tu mano levantada, mujer. Pase al frente y hacemos la oración de fe. Pedro no dijo nada de eso. Pedro sencillamente predicó la palabra y como quien dice: bueno, muchachos, hasta luego. Pero entonces hubo una reacción. Hubo una reacción de sus oyentes cuando escucharon la palabra de Dios. Por eso es importante predicar la palabra de Dios. Cuando predicaron la palabra de Dios, ¿qué pasó? Cuando Pedro predicó, dice: al oír esto, dice Hechos capítulo 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¡Ey, ey, 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 varones, varones, varones hermanos! ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si usted y yo hemos leído Hechos 2 de ahí en adelante, recuerde que se convirtieron como 3.000 personas. Y no era solamente judíos, había gente de todo el entorno. ¿Por qué? Porque habían venido a la otra fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta del Pentecostés. Entonces allí Jerusalén estaba lleno de invitados, como en este caso la fiesta de los tabernáculos. Hasta había gente de todos los lugares y habían venido a escuchar a Pedro. Y cuando Pedro predica la palabra, inmediatamente se sintieron esa necesidad que había en ellos, esa necesidad espiritual, inmediatamente se hizo más profunda. Y esto fue lo que desesperadamente los llevó a decir: venga, venga, no se vaya Pedro, no se vayan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ese es un bonito ejemplo. Tal vez hay muchos así hoy en día que tienen sed espiritual, que están desesperados por saciar esa sed y han ido a un lado, han ido al otro, han hecho cambios en su vida, han hecho ensayos por ver si esto me funciona y se han dado cuenta que no les ha funcionado. Pues el Señor sigue haciendo la invitación hoy. La invitación está extendida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A dónde hay que ir? Al Señor Jesucristo, al diseñador de tu vida, a quien sabe realmente de qué tienes necesidad. Y Él es el que sencillamente pone allí, sencillamente, y sacia todo lo que el ser humano necesita. Pero venir a Él no es simplemente venir a Él de una manera intelectual o de una manera mística. Venir a Él es confiar, otra vez el pistis, confiar en Él y serle fiel a Él, confianza en Él. Y cuando yo confío en Él, reconozco mi condición de pecador. Y por eso Pedro dijo acá: arrepiéntanse. Arrepentirse es alejarse del pecado. Bautizarse es un acto de fe, un acto de obediencia al Señor. Y dice que inmediatamente recibirán el don del Espíritu Santo. De eso lo vamos a hablar después. De eso lo explicaré después de lo del don del Espíritu Santo. Por ahora me quiero concentrar en eso. Así que, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo, son muy pocos. Desafortunadamente, son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo. Mucha gente, desafortunadamente: yo no necesito de Dios. Yo no necesito. Yo sé que mi trabajo, mi casa, lo que tengo, eso me sacia la sed. Pero se da cuenta de que sigue siendo sediento, de que la sed está ahí porque es una condición interna. Son muchos los que se esfuerzan por aparentar de que todo está bien, de que todo anda bien.
con una sonrisa de oreja a oreja, todo me funciona bien, todo me va bien en la vida, todas me las gano, todo me marcha bien, bien, dijo alguien por ahí, un futbolista conocido, dijo, todo bien, y el equipo mal, ya llevan perdiendo 5-0. Así que mucha gente anda así, aparentando, viviendo de apariencias, mostrando, sencillamente, pero realmente, en lugar de buscar la forma de llenar su vacío espiritual, por desgracia, son pocos los que manifiestan esta sed. Muchos quieren esconderla, muchos quieren a través de máscaras, a través de mostrar cosas que sencillamente no mitigan la sed realmente que hay en el ser humano. Como dije hace un momento, puede que por un momento temporal mitigue esa sed, pero realmente esa va a continuar porque la situación no es externa, sino es interna. Así que la mayor parte de los hombres anhelan todo desafortunadamente. Anhelan todo lo que hay menos la salvación. Desafortunadamente buscan dinero, buscan los placeres, buscan los honores, la fama, los excesos de todo género. Y esto es lo que desea la gente, es lo que desean los seres humanos. Sencillamente es aquí donde corre o entra en escena otro aspecto que tiene que ver con las palabras que Jesús dijo, y es una invitación universal. Él dice, si alguno tiene sed, si alguno, esa expresión si alguno es una expresión abierta, no es una expresión limitada, sencillamente es abierta. Él no dijo, todos los que tengan sed vengan, no dijo, si alguno tiene sed, es una invitación universal a todos los que tengan esa sed espiritual. Es decir, ese es el otro aspecto que coge peso con las palabras de Jesús cuando dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Que la invitación es universal, que la invitación es general para todos aquellos que tengan sed. Así que evidentemente la invitación del Señor significa poco para aquellos que se sienten o se sentían más bien como en aquellos casos satisfechos de sí mismos. Ellos creían, confiaban en su religión, creían que por ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, ya estaban satisfechos, que por estar sentados en la cátedra de Moisés y tenerla toda, ya eso les daba seguridad de salvación. Es decir, ellos estaban confiando en lo que ellos eran, en la posición popular, en la posición que tenían dentro del pueblo romano, es decir, eran sumos sacerdotes, eran líderes religiosos, eran maestros de la ley, eran líderes judíos. Esto hacía que ellos no tuvieran la necesidad o pensar no tener la necesidad de un Dios Salvador, de un Jesucristo Salvador, sino sencillamente ellos confiaban en sí mismos y se sentían satisfechos de lo que eran. ¿Saben que mucha gente anda así también hoy en día? Mucha gente anda así. Dice, no, yo tengo mi vida, yo creo que no necesito de nada. Desafortunado cuando uno va a predicar en las calles y aborda personas y le hablan así. Yo cuando escucho esas palabras siento algo en el corazón cuando alguien dice, no, yo no necesito, yo me siento bien, mi vida está bien, todo marcha bien. Cuando necesite busco, dicen así. Y qué tremendo como menosprecian el regalo de la gracia. ¿Ah? Así que significaría poco esa invitación para muchos que estaban allí entre las multitudes. Sin embargo, estaban abarrotados en el templo y el Señor hace esa invitación dentro del mismo templo. Sin embargo, para los cansados y para los trabajados, no para los que rechazaban esa invitación, sino para aquellos que estaban dispuestos, para los trabajados, cargados y cansados por el pecado, por esa vida sin Cristo, por esa vida lejos de Dios, para ellos abriría la puerta de una nueva esperanza. Como la invitación hoy también es para ellos. Esta invitación no es para el que rechaza. Esta invitación no es para el que dice, no, ese palabrero allá yo como que me desconecto. Tranquilo, desconéctese, no hay problema. Esta invitación es para el que tiene sed, para el que quiere buscar del Señor, para el que ya está cansado, trabajado en su vida y sencillamente dice, no, yo quiero cambiar y he entendido que esa sed espiritual solamente Cristo me la puede mitigar, me la puede saciar, solamente a través de Cristo. Así que, mire lo que dijo el salmista David por allá, cuando él se había identificado con ellos mismos, cuando dijo lo siguiente. ¿Qué dijo el salmista David cuando dijo esto? En el Salmo 42:1 dice, como el ciervo clama o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Para ellos es esa invitación. El salmista se había identificado con ellos cuando escribió eso, con los judíos que tenían sed,
que tenían sed de un Mesías que vendría y tenían la esperanza puesta en que vendría a saciar la sed, como dijo allí Simeón en el templo cuando tuvo al niñito Jesús en los brazos de 8 días y dijo: ahora han visto mis ojos tu salvación, despide a tu siervo en paz. Muchos también esperaban en ese momento, como él. Así que con ellos se identifica el salmista. Cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Espero que usted se esté clamando de la misma manera. Jesús mismo ya había prometido saciar este tipo de hambre y de sed. Jesús mismo lo había dicho en Mateo 5:6 en su sermón del monte. Él dijo: bienaventurados, dichosos, 1000 veces felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué bonito eso, para el que tiene sed de Dios, para el que quiere buscar del Señor, para el que quiere ponerse a cuentas con Dios. Dios abre su invitación. Esa invitación está para él, abierta para todo aquel que en él venga. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Y en otras palabras, Juan mismo nos lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La invitación sigue abierta. La invitación de Jesús a que venga a ser saciado, a que vengan a ser perdonados, justificados mediante la fe y el arrepentimiento, todavía está abierta hasta el día de hoy. Hoy 17 de octubre del año 2020. Todavía sigue abierta. Si Jesús permitió, si Dios permitió que hoy tus ojos se abran, no es por casualidad. Es porque el Señor está invitándote. Él sabe y conoce tu necesidad, conoce tus vacíos y Él quiere invitarte y te está invitando a que vengas a Él. ¿Cómo vengo a Él? A través del arrepentimiento y la fe, ya lo he repetido. Así que lo importante del anuncio que el Señor hizo acá es que nadie será rechazado. Por eso dijo: si alguno tiene sed. Esta es la gracia de Dios que se ofrece por igual a todos los hombres, sin distinción de raza, de estrato social, sin distinción de creencia. Dios está invitando a todos los seres humanos a que vengan a Él. Si alguno tiene sed. El Señor sabe que esta humanidad tiene sed. Y un quinto concepto que podemos tener aquí acerca de las palabras de Jesús cuando dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es que hay que ir a la fuente y beber. Dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, pero beba. ¿Saben que todos aquellos que se niegan a creer en Jesús padecen de sed espiritual? Sin embargo, algunos vienen a Jesús, pero no beben. Mucha gente simpatiza con el cristianismo. Mucha gente les gustan las canciones cristianas y las cantan y se las saben y tienen hasta bonita voz para cantarlas. Mucha gente viene a Jesús. Jesús dijo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y primero dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Muchos se conforman con ver. Vienen a Jesús, están sedientos, reconocen su necesidad espiritual, pero no se disponen, no toman la decisión de beber. Uno puede ir a la fuente y mirar: ay, qué fuente tan bonita, pero no beber. Por eso Jesús hace la claridad en esta frase. Por eso hoy estoy siendo enfático en esta frase, porque Jesús dijo: si alguno tiene sed, ya los hemos explicado que todos tenemos sed, o todos sin Cristo, los que están sin Cristo tienen sed. Sin embargo dice: si alguno tiene sed, venga a mí, a la fuente, pero beba. Señor es claro, el Señor es claro. Es decir, mucha gente viene al Señor, vienen con sed, van a los cultos, leen la palabra, oran, pero todavía siguen sedientos. Todavía siguen con vacíos espirituales profundos, aunque dicen que llevan años en el evangelio. Con respeto de todo lo digo. Yo llevo 20, 50 años de evangélico, pero todavía tengo temores, todavía tengo miedos, todavía será que todavía estamos así, llenos de vacíos. Tal vez es que hemos venido a la fuente, pero no hemos bebido. Jesús fue claro: hay que ir a la fuente, pero hay que beber. Todos aquellos que se niegan a creer en Cristo, por supuesto, tienen sed espiritual, por supuesto. Y aunque muchos vienen a la fuente porque tienen sed espiritual, necesidad de Dios, quieren llenar sus vacíos, sin embargo no la toman. No toman el agua de la vida que ofrece el Señor. Es decir, muchos vienen a Él, ojo con lo que voy a decir, prefieren seguir sedientos que creer en Él. No tienen compromisos con el Señor. Simplemente van a la fuente a mirarla como turista, pero sencillamente no toman del agua que está ofreciendo el Señor gratuitamente para todos. Es decir,
que está ofreciendo su salvación, su perdón, su justificación, para que los pecados sean perdonados y para que el alma sedienta, espiritualmente hablando, sea saciada. Y ya no tengas que estar buscando en otros estanques de Siloé como iban los judíos, al estanque de Siloé a traer agua. No, el Señor es la fuente. Así que, por muy obvio que parezca, hay que recordar que quien tiene sed, pues debe ir a la fuente o a donde está el agua para beberla. Es muy sencillo, es obvio. Pero, aplicado a las palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de ir a Él. No, es decir, la necesidad no solamente de ir a Él, sino la necesidad de creer en Él. Muchos vienen a Él. Eso se llama simpatizantes. Gente que simpatiza con el cristianismo, van a iglesias cristianas, oran, se saben la palabra de Dios, le sirven inclusive a Dios, pero todavía no han tomado de la fuente. Qué tremendo, qué triste. Todavía siguen sedientos. Son cristianos, pero todavía están asustados, viven llenos de temores, de miedos, viven llenos de resentimientos, de cosas ahí, de vacíos, por decirlo de alguna manera. Y dicen ser cristianos. Entonces, hermano querido, ¿será que no has bebido del agua de la fuente? ¿Será que todavía simpatizas? Has ido a la fuente por años, pero no has bebido. Y aquí la invitación es, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba de esa agua. Mateo 11:28, el Señor dijo de la siguiente manera, haciendo una invitación. Dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando está hablando de esta invitación, sencillamente está hablando de los trabajados y cargados, no es de las tareas cotidianas. Ay, esta vida es dura, ¿cómo es de dura esta vida? Estoy cansado de esta vida, estoy fatigado de esta vida, las luchas de esta vida. Aquí no está hablando de las luchas de esta vida. Está hablando del peso que produce la vida sin Dios. Está hablando del trabajo que produce la vida sin Dios. De eso está hablando. Dice, si alguno está trabajado, cansado, ha luchado durante toda su vida por querer suplir o llenar los vacíos espirituales en sus propias fuerzas, en sus propios logros, y sencillamente se sienten así, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Es decir, y él pone un yugo, dice, es más ligero mi yugo y más ligera mi carga. Es decir, es más fácil, mire, esta vida, dicho de otras palabras más sencillas, esta vida es dura, es hermosa pero es dura, pero se hace más dura sin Cristo. Ahí se la dejo, compadre. Se hace más dura sin Cristo. Así que el agua de vida que el Señor está ofreciendo aquí no se encuentra ni en ninguna religión, ni en ninguna iglesia. Óigame esto, en ninguna iglesia tú encontrarás el agua que el Señor está ofreciendo, sino únicamente en la persona de Jesús. Desafortunadamente esto se confunde. Con mucha frecuencia se confunde porque muchos creen que ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo, pero no lo es. Oh, tremendo eso. Mucha gente dice, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Ir a la iglesia no sacia la sed. No quiere decir con esto que no hay que congregarse, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero mucha gente se vuelve tan templocéntrica que ha dejado de ser cristocéntrica. Mucha gente va al templo, vamos a llegar a la iglesia, a las canciones cristianas, la palabra, pero no van a Cristo. Es decir, van a la fuente, pero no beben. Van a la fuente, pero no beben. De hecho, ir a una iglesia no es ir a la fuente, no es lo mismo. Hay que ir es a Cristo, a Cristo. Cuando tú tengas la oportunidad de predicarle a alguien del evangelio, no te afanes por llevarlo a una iglesia. Preocúpate por llevarlo a Cristo, que Él va solito a la iglesia. Por obediencia, si ha nacido de nuevo, si el que nace de nuevo inmediatamente tiene la sed, o digámoslo así, la sed, sí, digámoslo de esa manera, la sed de obedecer. Cuando alguien nace de nuevo quiere agradar a su Señor. Cuando alguien nace de nuevo quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando alguien nace de nuevo quiere hacer la voluntad de Dios. Y no hay necesidad de que lo empujen ni lo fuercen. Él solito, el mismo Espíritu Santo. Por eso Pedro dijo que recibirían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el motor del cristiano. Porque un cristiano sin el Espíritu Santo es como un jardín sin flores. Es simplemente adorno. Es simplemente decoro. No sirve de nada más. Por eso, aquí el Señor dice que sencillamente ir a una iglesia pertenece. Mire, aquellos estaban en el templo, recordémoslo. Muchos creen que ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo. Recordemos que estamos en el marco de la fiesta de los tabernáculos,
donde están los judíos por 8 días y están en el último día, el día del éxtasis, donde se han llevado sacrificios, corderos, bueyes, donde han hecho los miles de sacrificios, de holocaustos, cumpliendo las fiestas, los rituales. Están en el templo, pero no están en Cristo. ¿Sí notan eso? Cristo está al lado ahí enseñando, y es en el mismo templo donde el Señor tiene que decirle a los que están en el templo con los sacrificios, decirles: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí notan eso? El Señor les está diciendo: vengan a mí, no a los sacrificios, no a los rituales que están practicando allí. Algunos se pegan de eso. Ay, no oraron. Ay, no, ay, y empiezan a juzgar y a señalar todas esas situaciones. Hay que ir a Cristo. El que viene a Cristo, hermano, créame, el que viene a Cristo, cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo lo empuja a obedecer a Cristo. Usted no tiene que forzar a nadie ni que para que se bautice, no tiene que forzar a nadie ni para que lea la Biblia, no tiene que forzarlo para que ore. No, el que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mismo lo empuja, lo impulsa. Esa libertad en Cristo de obedecer. No libertinaje, libertad en Cristo de obedecer, como lo dijo Pablo a los Gálatas: andemos pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no satisfagamos más los deseos del pecado. Sencillamente, la libertad en Cristo, hermano, te empuja a obedecer al Señor, a servirle al Señor, a orar, a leerla. Nadie tiene que forzarlo, ni empujarlo, ni animarlo. Porque triste es eso, desafortunadamente es desafortunado ver cómo a veces hasta en las mismas iglesias: levante las manos, aplauda, baje las manos, ore, rea, cierre los ojos. Los que están dirigiendo tienen que motivar a la iglesia. Entonces, hermano, van a la fuente, pero no beben. El que bebe, el que ha nacido de nuevo, no tiene necesidad de que le diga: levante las manos. Él la levanta, adora, lee la Biblia, tiene sed por el estudio bíblico. Nadie tiene que empujarlo, hermano. Por eso, esa invitación en esta mañana: vayamos a Cristo, vayamos a Cristo. A veces nosotros queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, vamos a la iglesia, y que es que no va a la iglesia. ¿Con qué sacamos con llevarlos a la iglesia para que se paren allá como un armario, como un mueble más allá? Llévenlo a Cristo y tranquilo que él solito irá a la iglesia, solito el mismo Señor se encargará de llevarlo, de colocar. No dice que él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Ahí se la dejo, querido tío, ahí se la dejo. Así que todos los judíos que escuchaban a Jesús en esa ocasión habían ido al templo para cumplir con lo que el Dios mandaba. Dios mandaba, por supuesto, aparentemente están obedeciendo al Señor, porque Dios había mandado por allá en Levítico que tocaba hacer estas fiestas. Él las había mandado, estaban en la ley de Moisés, y que tenían que llevar sacrificios, porque él decía: y ningún varón se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, tenían que llevar ofrendas, sacrificio y todas esas cosas. Ellos estaban obedeciendo a Dios aparentemente, pero sin embargo estaban rechazando al Hijo, lo querían matar. ¿Sí nota eso lo que hace la religión? La religiosidad. Dios nos guarde de volvernos religiosos, porque la religiosidad endurece el corazón. Así de sencillo es. Todos ellos habían ido allá, todos habían ido al templo para cumplir con lo que Dios había mandado, y sin embargo muchos de ellos no creían en Cristo. Y seguían sedientos, ese era el problema, seguían con esa sed. De igual manera se puede ir a la iglesia, como ya lo dije hace un momento, cumplir con los ritos sin llegar a entregar la vida a Cristo. Es decir, como dijo el Señor: vienen a la fuente, pero no beben. Lo que el Señor espera es que el hombre ponga su fe en Él. Es lo que el Señor está esperando. Pero algunos podrían dudar de que algo tan sencillo, porque el ser humano tiene la costumbre de ganarse las cosas. El ser humano está diseñado de esa forma, en su naturaleza carnal, de ganarse las cosas. Nadie le gusta que le regalen nada. ¿Para qué el hombre le gusta ganarse las cosas? Pues para jactarse lo que hace. Haz que yo tengo esto, pero porque me tocó luchar, porque me tocó sudarla, porque me tocó trabajar duro para ganarme esto. Me gané mi derecho de piso, dicen algunos. Entonces, para esas personas así les parece que la fe, depositar la fe en Cristo, no tiene sentido, porque es algo tan sencillo. Porque ser salvo es tan sencillo, como a veces dicen por ahí: ese que era tan maloso, ahora anda con una Biblia para arriba y para abajo, y por eso ya entonces es santo, ya va para el cielo. Pues sí, mi querido. Porque si se arrepintió genuinamente delante del Señor, el Señor ya le perdonó. Aunque las consecuencias del pecado le queden aquí, pero ya salvó la papeleta, como dicen por ahí. Claro, es sencilla la salvación. Ser salvo es sencillo. Solamente depositando su confianza en Cristo y siéndole fiel a Él. Así que
Algunos pueden dudar de eso, de que algo tan sencillo verdaderamente sea eficaz. Y quizá por eso se sientan más seguros en una religión. ¿Por qué? Porque la religión es donde ellos mismos deben cumplir con ciertos requisitos y exigencias. Entonces como que si no hago algo allí, si no cargo las estatuas, entonces como que no estoy haciendo nada para el Señor. Si no subo a Monserrate con frijoles en los zapatos, como que no hago nada. Entonces el ser humano quiere hacer algo, porque los seres humanos somos gente de hacer, para después reclamar el derecho de piso. Piensan que les ayudarán, que esas exigencias espirituales o mejor religiosas, ritualistas, se piensa que esas exigencias ritualistas le aseguran la salvación, le garantizan la salvación. Pero la salvación es por gracia. Recuerde las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Efesios 2 capítulo 8 versículo 10? Dijo, porque por gracia, la gracia es un regalo, no hay que pagar por ella. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas. No hay ninguna buena obra que el ser humano pueda hacer para obtener la salvación. Ay, señores, que yo soy adinerado y yo fundé 10 instituciones para ayudar a mujeres cabezas de hogar, para niños de la calle, para los enfermos de esta enfermedad. Yo estoy ayudando a la gente. Mire cuán bueno soy. Pero déjeme decirle que esas obras Dios las cuenta según Isaías como trapos de inmundicia. Ninguna obra que el ser humano pueda hacer en esta tierra, por muy noble que parezca, será suficiente para alcanzar la salvación. Porque si hubiera por lo menos una buena obra que un ser humano pudiera hacer para obtener la salvación, Cristo no hubiera tenido la necesidad de ir a la cruz. Ahí se la dejo, mi querido compadre. Así que, mire lo que dice el versículo 37c. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a recordar esos 5 aspectos que brotan, que salen de la expresión de Jesús cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Primero, Cristo es la fuente que calma la sed. Segundo, el origen de esta sed, es decir, la incredulidad. Lo tercero, sed de perdón. Hay una necesidad en el corazón. Lo cuarto, que la invitación es universal para todos. Y lo quinto, que hay que ir a la fuente, pero hay que beber. Ahora mire lo que dice el versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, eso dice en la parte A, el que cree en mí, como dice la Escritura. Cada día, como parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes traían el jarro de agua del estanque de Siloé, estaban recordando, como dije hace un momento, aquella provisión milagrosa del agua que Dios le había dado allá por el desierto, que había salido de la roca. Óigame la expresión roca. Y lo que ahora estaba diciendo el Señor allí, cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, con esto recuerda también el apóstol Pablo más adelante, cuando identificó a Jesús con la roca herida, de la cual brotaron las aguas que aliviaron al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Mire lo que dice allá rápidamente Éxodo 17:6. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán del pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Números 27 dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué dijo? Hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, aquí, esa verdad estaba apuntando, dice, el que cree en mí, estaba apuntando a esa roca, sencillamente, a esa roca que les había de manera milagrosa
provisto de agua en la travesía por el desierto. Y es la que el apóstol Pablo más adelante hace alusión de ella, de esa roca herida. Dice allá en Primera de Corintios capítulo 10, 4 y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Así que, además, las aguas que derramaban sobre el altar ellos en el templo, allí cuando iban al estanque de Siloé y traían agua y la derramaban allí, eran también un símbolo del futuro derramamiento del Espíritu Santo, que las Escrituras inclusive habían anunciado que tendría lugar cuando el Mesías se hiciera presente, pero en todos aquellos que participaran y creyeran en él. Es decir, de todos aquellos que hubiesen creído en él, irían a participar del derramamiento del Espíritu Santo, como estaba anunciado. Dice Isaías 44, a mí me gusta sustentarlo con la Biblia, dice Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. De eso estaba hablando. De eso estaba hablando, de esa promesa que irían a recibir todos aquellos que creyeran en Jesús cuando Jesús viniera. Es decir, de la participación del Espíritu Santo. Sin embargo, los judíos estaban tan absortos en sus ceremonias que no se dieron cuenta de la presencia del Mesías. Qué tremendo eso, que estaba en medio de ellos. Así que fue necesario que Jesús alzara la voz para anunciar que el cumplimiento de la promesa dada por las Escrituras se estaba cumpliendo delante de ellos mismos. Se estaba dando cumplimiento a lo que las Escrituras decían de Jesús, y sin embargo Jesús estaba ahí dando cumplimiento a lo que las Escrituras habían anunciado, y estos estaban tan absortos en sus religiosidades, en sus ceremonias, en sus rituales, que no se habían dado cuenta que el Mesías estaba ahí. ¡Qué tremendo eso! ¿Ah? ¡Qué tremendo eso! Que sencillamente el Señor está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar, pero nuestra religiosidad nos enseguece. Verso 38b dice, para ir terminando, de su interior, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, la parte B del versículo 38 dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que quienes beben de esta agua, es decir, los que han creído en Jesús, no solo calman su propia sed espiritual, sino que esta es una bendición que se multiplica dentro de ellos. De modo que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes para otros. Si me hace, el Señor dijo, se convertirán en ríos, de su interior correrán ríos de agua. Yo tuve la oportunidad de estar en el Putumayo, prestando mi servicio militar, y allá pasaba el río Caquetá. Y el río Caquetá, los habitantes de las veredas de a orillas del río Caquetá, especialmente las mujeres, iban a la orilla del río a lavar la ropa, a bañarse, a llevar agua inclusive del mismo río para sus alimentos. Eso hace un río. Es decir, que todos los que están alrededor pueden saciarse allí de sus necesidades. ¿Ah? Así que eso es lo que hace aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha creído en Cristo. Se convierte en un en un río caudaloso donde puede bendecir a otros. Ya no solamente su sed ha sido saciada, sino que ahora se convierte en una fuente nueva para saciar la sed de otros. Tremendo eso. Mire lo que dice Isaías 58:11. Dice, serán como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor explicó que esta plenitud interior sería posible por medio del Espíritu Santo que vendría a morar en ellos. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Lo vamos a dejar hasta ahí porque voy a explicar un poquito más a profundidad a todo lo que significa esto del Espíritu Santo. Dejémoslo hasta ahí. Dios mediante, el próximo martes, si Dios nos lo permite, lo explicaremos. Así que no se vaya a perder este hilo que traemos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Señor, hoy venimos a la fuente porque reconocemos nuestra necesidad espiritual. Venimos a ti, es decir, venir a la fuente es creer en ti, confiar en ti. Señor, entregar nuestras vidas a ti. Hoy tal vez tú que estás allí, que me escuchas, tal vez has ido a muchos lugares. Sabes y reconoces hoy a la luz de esta palabra
que definitivamente tú tienes vacíos. ¿Te has dado cuenta que hay vacíos en ti que tú dices, oiga, pero yo he ido a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, hago guerra espiritual, hablo en lenguas, mejor dicho, haga lo que quiera allí, y sin embargo me siento vacío? Siento que todavía hay cosas allí que no he podido, todavía me siento con temores, todavía me siento con prejuicios, todavía siento que no puedo perdonar, todavía tengo argumentos dentro de mí, eso se llaman vacíos. Todavía hay cosas que no han sido suplidas o que han sido satisfechas. Pues esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de que le entregues al Señor eso, de que vengas a la fuente. Tal vez has sido por años a una iglesia cristiana. Tal vez te sabes todas las canciones cristianas. Tal vez inclusive te sabes la Biblia de pasta a pasta, inclusive la enseñas, la predicas. Inclusive tal vez el Señor te ha usado en cosas súper, mejor dicho, milagrosas. Y sabes que todavía de pronto no has bebido de la fuente. Has ido por años a la fuente, pero no has bebido de ella. Y la invitación en esta mañana, Señor, es que vengamos, pero bebamos. Queremos ser saciados, Señor Dios de la gloria. No queremos ser religiosos, porque hoy nos has enseñado, Señor Dios de la gloria, que los líderes religiosos estaban allí, en la fiesta de los tabernáculos, cumpliendo con todos los rituales al pie de la letra, pero seguían sedientos. Seguían sedientos. Por eso es que el Señor levanta la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tal vez hubo algunos que vinieron a Jesús, es decir, que creyeron en Jesús. Porque recuerde que creer es confiar. Recuerde que creer es ser fiel a pesar de... Eso es creer. Creer no es practicar una religión. Porque hay gente que se acostumbró a Cristo. Es que ya me acostumbré a ser cristiano, entonces me toca orar, me toca leer la Biblia, me toca hacer esto, me toca hacer aquello. Y estamos a veces acostumbrados a Dios, pero no hemos tenido realmente una relación con Cristo que es viva. El Señor dice, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua que salten para vida y para vida eterna. Es decir, el que verdaderamente ha creído en Cristo, su interior no se convierte, es mejor dicho, no se estanca, en otras palabras, no es agua estancada, sino es agua que brota. Todos los días tiene algo nuevo que contar del Señor. Todos los días tiene algo nuevo que aprender del Señor. Todos los días quiere establecer más esa relación con Cristo. Es decir, está brotando ese río de agua viva. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en él. Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti. Hoy oramos a ti, oro por todos aquellos, Padre amado, que Señor Dios de la gloria, aunque Señor dicen ser evangélicos, aunque dicen ser cristianos, pero que Señor han venido a la fuente, sí, han ido a Cristo, sí, pero no han bebido. Hoy oro, Señor Dios de la gloria, porque haya decisiones serias, porque haya compromisos serios contigo, porque ya no sigamos jugando al evangélico, sino que seamos verdaderos, Señor Dios de la gloria, que realmente vengamos a la fuente y bebamos. Uno puede ir, Señor, uno puede tener mucha sed y tener el vaso de agua, el juguito ahí al frente, pero con mirarlo no basta. Hay que beberlo para que sacie la sed. Igualmente pasa con Cristo. Si no recibimos, podemos ir a la iglesia de Cristo, podemos leer la palabra de Cristo, orarle a Cristo, pero si no hemos creído en Cristo, pues de nada nos sirve. De nada nos sirve si no hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Señor, hoy queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de vivir la vida cristiana. Queremos realmente, Señor, venir a la fuente y tener la certeza de que nuestros vacíos han sido saciados, han sido llenados. Gracias te damos, Señor. Pero también oro por aquel bendito Señor que por primera vez se conecta, que por primera vez está escuchando este mensaje, o tal vez como esto queda grabado, por primera vez en algún momento lo va a escuchar o lo va a ver. Tal vez dirá, uy, por accidente encontré esta predicación. Oro por ese. Tal vez tendrá vacíos. Tal vez su vida, Señor, ha ensayado por aquí, ha ensayado por allá, ha hecho cambios humanamente hablando de una y otra manera y han sido imposibles, han sido infructíferos. Hoy oro por ese, para que venga la roca, para que venga Cristo y beba, para que venga la fuente y beba, es decir, para que crea en ti. ¿Cómo creo en Cristo? Pues a través del arrepentimiento, reconociendo su vida pecaminosa y dejando que Cristo perdone sus pecados, confiando en Él y viviendo para Él. Eso es confiar en Él, eso es beber, eso es venir a la fuente y beber. Señor, hoy oro por ellos, para que vengan a la fuente, pero beban, pero crean en ti. Que vengan a Cristo, pero te crean. Que vengan a Cristo, pero no de una manera religiosa, sino que vengan a ti y crean. Confíen sus vidas en ti y caminen sus vidas siendo fieles a ti. Ese es el pistis.
el confiable, el confianza. Señor Dios de la gloria, hoy te doy gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que harás. Oro también por nuestras familias, que nuestras familias también vengan a la fuente y beban. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Ha corrido el tiempo el día de hoy, sábado 17 de octubre del año 2020. Recuerde que mañana domingo, 9 de la mañana, por este mismo medio tendremos nuestro culto virtual. No se lo pierda, así que lo invito para que se conecte mañana a las 9 de la mañana. Un feliz fin de semana, mis queridos, mis amados, mis amigos, amigas. Dios los bendiga. Un abracito para todos. Chao, Dios los bendiga.